Y nosotros queremos tocar un tema que ojalá pueda llevarse a la conversación, al diálogo entre las familias, ¿verdad? Durante los últimos días conocimos un accidente trágico, un hecho tremendo, en el cual una persona, por confundir, dice, el acelerador con el freno, choca y termina esto en la muerte de una guagüita de 5 meses. Lo que esto provoca, lo que esto significa, pero que nos lleva a cuestionarnos cuándo y hasta cuándo una persona puede estar detrás del volante, la responsabilidad que implica el manejar un automóvil y las consecuencias que puede traer. Y es por eso que queremos entonces llevar este diálogo y la conversación a los expertos. Nos acompaña Carolina Tanco, geriatra de la Clínica Las Condes, acá en el estudio con nosotros. Doctora, muchas gracias por venir a conversar el tema. Y también estamos con Alberto Escobar, gerente del Automóvil Club de Chile, en contacto. Ahí está con Josefina Valenzuela. A ver, quiero partir, doctora, con usted. Cuando todos nos preguntamos, todos tenemos algún pariente cercano que tal vez está en esa edad límite. ¿Es una cuestión de edad cronológica o es una cuestión de capacidad de reacción? ¿Y quién finalmente lo tiene que determinar? Bueno, primero que nada... Muchas gracias. Buenos días todavía. Estamos a 3 minutos de las 12. Buenos días, todavía buenos días a todos. Sí, en realidad nosotros desde el punto de vista geriátrico, que es la especialidad que a mí me compete y como una visión médica, digamos, entendemos que las aptitudes dependen de la persona, no de la edad. Por lo tanto, lo que creemos con fuerte convicción es que en realidad estamos en deuda con las personas mayores para poder de alguna manera asesorarlas y también informarlas mejor de qué aptitudes y capacidades deben tener para seguir conduciendo de manera segura. No solamente por ellos, sino también por todos nosotros, por el entorno. Y tomando en cuenta de que para el 2030 vamos a tener más o menos un 32% de nuestra población de personas mayores de 60 años. Sí. O sea, en realidad vamos a ser muchísimos. Ahora son más o menos 4 millones de personas mayores de 60 años, lo que equivale más o menos casi a un 20%. Imagínense esto llevado al 2030, digamos, al 32%. Sí, vamos también a escuchar a Alberto Escobar de Automóvil Club. Alberto, gracias como siempre por acompañarnos. Yo creo que acá es un gran tema, más allá del caso en particular, que debe investigarse, ¿verdad?, cómo fue realmente y eventuales responsabilidades. El tema, ¿verdad?, de la conducción de personas mayores. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista técnico? Hola Gonzalo. Hola. Oye, mira, yo no puedo estar más de acuerdo con la doctora porque en definitiva la edad no es un impedimento para conducir. Los datos indican menos del 1% o no llegan al 1% la siniestralidad vial con resultado muerte en conductores seniors. Estos conductores tienen o ejercitan algo que uno le pide a todo conductor, el autocuidado. Ellos no exceden la velocidad máxima, estoy hablando de 8 cada 10, o sea, porcentajes muy altos. No usan teléfono celular, no exceden las velocidades máximas, usan el cinturón de seguridad, no se exponen a horarios punta de tránsito, no circulan de noche porque ven menos. Y ellos están muy conscientes del deterioro natural que tenemos todos a la medida que vamos envejeciendo, ya sea de orden físico, reacciones, visual, etcétera. Y ellos, el autocuidado es muy importante. Y aquí a mí me gustaría dejar meridianamente claro lo sorprendente que me ha resultado la hostilidad que ha surgido porque un conductor de 80 años, y pareciera que nos imaginamos el típico abuelito Heidi, y hoy día los abuelos de 80 años corren maratones, administran sus bienes, son gente que está plenamente vigente, hay académicos, hay profesores, hay médicos, es decir, hay una amplia variedad de personas de más de 80 años plenamente vigentes. Entonces, sí, los datos acompañan y defienden, y lo otro, simplemente esto es una responsabilidad absolutamente individual de este señor y no de todos los adultos mayores. Obvio. Mira, es bueno escucharlos ustedes dos porque son dos perspectivas respecto a un tema. Yo creo que acá no vamos a hacer un juicio en torno, pero creo que sí es un buen tema de conversación. Sí. Todos vamos para allá, todos tenemos un familiar. De hecho, me está viendo mi suegro que tiene 80, que está a la pinta como tuna, y si digo cualquier cosa va a ser usada en mi contra. No, pero pregunto, ¿hay algunos patrones o parámetros que se van deteriorando con los años y que pueden eventualmente significar menor porcentaje de alerta, menor capacidad auditiva, menor capacidad visual?
No sé si me explico. Sí. Como para despejar cosas bien prácticas. Sí, 100%. O sea, Ya. como parte del proceso normal de envejecimiento, Claro. los órganos de los sentidos, por ejemplo, van sufriendo un desmedro. Y eso no significa Necesitamos entonces no usar estar en lentes condiciones, o por ejemplo, de audífonos. conducir. Eso está escrito en la ley. Una persona mayor de 18 años, en la ley de tránsito, que tenga aptitudes físicas, mentales y también de un punto de vista de los conocimientos teóricos, puede obtener la licencia. Después viene un anexo que explicita que debe tener además, por ejemplo, sus órganos de los sentidos aptos. ¿Qué significa? Tú puedes manejar con lentes, por ejemplo, con audífonos si los necesitas. También puedes manejar si es que tienes ciertas patologías, pero deben estar correctamente compensadas o estabilizadas, por ejemplo. Y también dicta claramente cuáles patologías no permiten manejar o hacen un entre comillas de que requieren una mayor evaluación médica, digamos, o un ya claramente certificado médico que diga que esa persona puede manejar. Bueno, es que justamente, porque si tenemos en pantalla, y podemos poner en pantalla, señor director, cuáles son los requisitos que una persona desde una cierta edad en adelante, dependiendo acá, ojo, de cada municipio, necesita para poder renovar su licencia de conducir. Y entre ellos los vemos ahí en pantalla: llevar la licencia anterior, presentar la cédula de identidad que debe estar vigente, rendir el examen psicotécnico, y ahí están las capacidades de reacción, un examen de vista que nos hacen a todos cuando hacemos el carnet de manejar, una entrevista con un médico, y aquí en el caso de algunos municipios solicitan un certificado de residencia. Ojo con esto, porque aquí, conversándolo ayer en Pauta, hacíamos el paralelo también. Cuando a un joven se le da la licencia de conducir por primera vez, tenemos la experiencia de una persona que lleva años, entendemos, manejando, Claro. versus la de alguien que tal vez puede tener todas estas reacciones muy al día, muy alerta, pero que no tiene esa experiencia y que también podría jugar en contra. Por lo tanto, debería ser un equilibrio entre quienes están recién partiendo e integrándose al parque automotriz por quienes llevan muchos años en él, ¿no? Ujú. Sí. Pero, ¿cuál es la como Porque consulta? ahí lo que yo pregunto es, por ejemplo, en otros países cuando hacen el examen de conducir, a un joven le preguntan desde qué edad y cómo reaccionaría frente a tal o cual situación. Ah. Si se enoja, si pelean con el del Sí. lado, si miran el celular, Sí. si por cualquier rosca van y son muy agresivos al momento de conducir. Sí. Versus una persona tal vez mayor que todo eso lo tiene bajo control. Sí, bueno, ahí es súper interesante el punto, Carola, porque en realidad en otros países para a evaluar el estado psicotécnico, digamos, se ocupan otro tipo de dispositivos. Incluso Chile en algún minuto ha contado con estos dispositivos que no están, digamos, ampliamente usados por las municipalidades, pero que miden de manera más eficiente las aptitudes al minuto de simular un manejo y que tiene que ver con, por ejemplo, tener elementos distractores. Y además de eso, por ejemplo, Europa nos lleva mucho la delantera. Desde el año 2006 existen los criterios DRUITS, que significa manejar en condiciones aptas, pero estando bajo influencias, pueden ser de drogas, alcohol y fármacos, que esto es algo súper importante y transversal para todas las edades. Entonces, esto es algo como una especie de sedazo que se pasa a todos los conductores independiente de la edad. Y obviamente que las personas mayores, en la medida que tienen más morbilidades, más patologías, hay que preguntar con más detalles qué fármacos toman y todo el listado de fármacos, porque a veces son muchos fármacos autorrecetados, que incluso pueden ser de libre expendio, digamos. Claro. Alberto, tú tienes ahí, entiendo, los elementos que se utilizan hoy día al momento, por ejemplo, de otorgar licencias, de otorgar una renovación, sobre todo por lo que estamos hablando ahí con la Pitu, tienen los elementos típicos, ¿verdad?, para esos exámenes. Estamos hablando de la renovación para una persona mayor de su licencia, que de verdad, siempre una persona ya tiene sus años, cuando le toca la renovación, sufre porque dice, pasaré la Ya cuestión, no la pasaré. ¿Se le exige exactamente lo mismo que a cualquiera? A ver, efectivamente el examen es idéntico, pero recuerda que hay un médico y hay un parámetro que se mide en la cual, de acuerdo a su edad, se ve, por ejemplo, su velocidad de reacción, su capacidad visual, la profundidad de campo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos unos muy buenos controles, podríamos mejorarlos, por supuesto, podría haber participación más amplia en la toma de decisiones de un adulto mayor. Por ejemplo,
yo comentaba el ejemplo estadounidense, que es una ley federal, es decir, prácticamente se aplica en todos los estados. Cuando una persona mayor de 80 años está postulando una licencia, aquí se conforma una comisión tripartita. Está el adulto un poco a cargo del papá, del abuelo, ¿no es cierto? Está el médico tratante y está el Automóvil Club de los Estados Unidos, el cual evalúa desde el punto de vista técnico, el médico desde el punto de vista de los tratamientos que está siendo sometido, como decía la doctora, el tipo de medicación que tiene, y por otro lado su hijo o su hija, la persona que está a cargo de este adulto mayor, tiene una gran responsabilidad porque es el que primero se va a dar cuenta de los deterioros del papá. Por ejemplo, si se perdió manejando, de repente se equivocó de llegar a la casa, o si se le quedaron las llaves, si comienza a tener pequeños símbolos de que hay algún nivel de deterioro, ya sea cognitivo o mental, es ahí el momento en que el adulto que está a cargo, un poco este adulto mayor, es el que tiene que empezar a tomar las decisiones. Pero en definitiva, nosotros tenemos conductores de más de 90 años que son unos estupendos conductores y tenemos conductores de menos de 35 años que son un peligro. De hecho, los conductores jóvenes son los más peligrosos. Y en términos de kilometraje conducido, tú, después de 100.000 kilómetros, se puede considerar que eres un conductor. O sea, estamos hablando que en promedio, después de 5 años de haber obtenido tu licencia, tú eres un verdadero conductor. Antes de eso eres lo que se llama un aprendiz, y en Europa a los autos se les pone un sticker en la parte trasera, que es una A, que significa aprendiz, y eso significa que tú tienes que tener tu cuidado con ese conductor porque probablemente tiene mucho menos experiencia que un conductor que tiene mucho más años de recorrido en las vías. Sí, tenemos harto que avanzar acá también. Sí. Hemos avanzado, aunque saben que yo quiero revelar algo. A ver. Y ahí tiene que ver con lo que estamos hablando de que la edad no dice mucho a veces. Hay una parte de ese examen que nos muestra Alberto Escobar, que es este examen con esta como tijerita, que ahí dicen, yo soy ñurdo, pero te juro que me cuesta un mundo hacer. Pero manejo la pinta y tengo motricidad para otras cosas, toco instrumentos y todo, pero esa tijera es terrible, la odio. Suena, además que suena un pito cada vez que se sale el caminito. Sí, pero eso da cuenta que, claro, hay personas que son súper mayores y que tienen una motricidad perfecta. Sí. O sea, no tiene que ver. Digamos. Bueno, y que se entrena, claramente, como todas las aptitudes motrices se entrena. Sí, así que eso también es interesante. Importante entonces que hay que tener tal vez como hijo, como pariente de alguien que uno ve que, bueno, podría estar deteriorado, pero todavía puede seguir manejando o no, ya aconsejar de frentón que estar detrás del volante no, y además hacerse cargo, porque eso significa muchas veces que la responsabilidad la tiene que tomar el hijo, la hija o el familiar de decir, yo te acarreo, no te preocupes. Sí, y yo creo que un consejo importante para los que nos están viendo también y que tienen papás o incluso las personas mayores que nos están viendo, si tienen dudas respecto de sus fármacos, tienen dudas respecto de sus aptitudes al minuto de manejar porque se sienten inseguros o inestables, consulten con su médico. No solamente con un médico geriatra, sino también puede ser con su médico de cabecera y háganlo partícipe de esta toma de decisión. Porque como decía bien ahí del Automóvil Club, efectivamente tenemos que colaborar más, digamos, personas que rodean a esta persona mayor y darles los diferentes puntos de vista, porque la idea es siempre que sigan funcional el mayor tiempo posible y apoyarlos en esto. Y lo más independientes posibles también. Totalmente. Doctora Tanco, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Alberto también, muchísimas gracias por haber estado tratando el tema en el programa. Muchas gracias.